Soy César Landa, profesor de Derecho Constitucional, y agradezco la invitación a esta entrevista de JUS 360. La Constitución es una obra humana del pueblo y sus representantes, de modo tal que así como se crea puede ser modificada, ¿no? Ciertamente que el Tribunal Constitucional ha establecido en algunas sentencias dedicadas a la reforma constitucional algunos límites de carácter material y también formal, ¿no? Expresos o también implícitos, ¿no? Pero diría que viendo la realidad de la reforma constitucional siempre hay que responder a tres preguntas, ¿no? ¿Por qué reformar y cómo reformar? Hablando de la parte económica. ¿Y por qué reformar? Diría porque el 70% de la economía del país es informal. Esta constitución no ha permitido la formalización de los emprendedores, ¿no? De los sectores emergentes de todo el país. Y como dijo el presidente del Congreso Constitucional Democrático, Joy White, que la constitución era la mejor carta de garantía para la inversión extranjera, con lo cual las grandes inversiones ciertamente tienen una suerte de privilegios como los contratos de estabilidad tributaria, o en los casos, como vemos, la resistencia de poblaciones en Bagua o de pronto en Tía María en el sur o en Loroya, que sus inversiones, no todas, claro está, son muy contaminantes, ¿no? Con ciertos aspectos que tienen que ver con la salud y la calidad de la vida. Y ciertamente que requiere entonces analizar no solamente ya por qué, sino qué reformar, ¿no? Yo creo que el modelo económico de una economía de mercado es necesario y suficiente, pero falta una serie de instrumentos para que ésta se lleve a cabo. Por ejemplo, ese modelo se basa en un principio de competencia, cosa que no se garantiza porque está ahora en una ley de contra las fusiones o los monopolios, ¿no? O las concertaciones de precios. Y esto no tiene una regla legal, pese a que es un principio fundamental. Desde 1890 en Estados Unidos se aprobó la ley Sherman, por ejemplo, para evitar los monopolios, y la Constitución peruana de 1920 también proscribía los monopolios, y la Constitución del 93, 79 y 33, pero hasta el momento estos grupos de poder económico, internos y externos, han impedido este tipo de controles. Desde ya que en esta sociedad de mercado, los usuarios y consumidores son importantes porque el mercado aparece, como decía Adam Smith en La riqueza de las naciones, al servicio del consumidor porque es el soberano. Se produce para consumir, pero precisamente los ciudadanos acá como consumidores son como la última rueda del coche, ¿no? Porque los pueden bajar de un avión o un vuelo no sale y se espera la siguiente. Por las atenciones de los centros de salud, no solamente privados, también públicos, no tienen las condiciones mínimas, ¿no? Para satisfacer necesidades básicas. De modo tal, creo que hay razones por las fallas que hay del sector privado y público en la atención de derechos económicos y sociales, ¿no? Que requiere pues una revisión para que no lleguemos a los casos de Chile o de Ecuador, ¿no? De las masas en las calles pidiendo el cambio ya a veces total de todo, ¿no? La Constitución señala en el artículo 226 que toda reforma requiere la aprobación por parte del Congreso en dos legislaturas ordinarias con 2/3 de votos, o evitar la segunda votación llamando al pueblo un referéndum, ¿no? De modo tal de que desde el punto de vista formal no hay impedimento, pero desde el punto de vista material también diría que no es un límite que el planteamiento del Congreso pueda llevar a cabo a través de una consulta ciudadana en un debate no solamente parlamentario, ¿no? Sino también un debate ciudadano sobre los mejores cambios para todos, ¿no? Para garantizar la seguridad jurídica, los contratos, pero también los salarios, el empleo, las pensiones dignas, una explotación racional de los recursos naturales con las ganancias necesarias, pero en beneficio de los impuestos también de los ciudadanos que requiere para la mejor atención a los servicios públicos, y el control ciudadano y estatal de los contratos y obras públicas para evitar casos de corrupción, sea de empresas extranjeras como Odebrecht o los grupos del Club de la Construcción o grupos criminales también, que lamentablemente han corrompido, ¿no? Los gastos públicos y los contratos públicos, ¿no? Y además esto requiere también de seguridades que un poder judicial sea independiente, imparcial,
o que los arbitrajes que resuelven controversias comerciales no sean cooptados por los grupos Orellana que corrompen el arbitraje, o ahora que se denuncia árbitros que han sido comprados por Odebrecht a efectos de beneficiarse de las decisiones arbitrales. Entonces creo que hay reformas económicas que atienden aspectos sociales, jurídicos y políticos que no están desvinculados, que es necesario que el Parlamento de manera global, ¿no? Proyecte con el debate público, el consenso ciudadano y la aprobación y ratificación popular, ¿no? Los límites de una reforma constitucional explícitos están vinculados a las llamadas cláusulas pétreas, ¿no? Es decir, cláusulas en las cuales la Constitución señala que son inmodificables. En la Constitución actual, el artículo 32, en el último párrafo, establece que no puede someterse a referéndum, incluso por votación popular, la reducción o disminución de los derechos fundamentales, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay una posición pro homine, de acuerdo con el artículo 1 de la Constitución, según eh, la defensa de la persona humana y el respeto civil es el fin supremo de la sociedad y del Estado, pero también de la economía. De modo tal que la economía es un instrumento de la realización de los fines tanto personales, familiares o colectivos del bienestar general de las personas, ¿no? Es cierto que no funciona ese bienestar con justicia, ¿no? Y atención a los servicios básicos, eh, digamos, si no hay ingresos y no hay seguridad para la inversión económica, las tasas de ganancia, ¿no? Los impuestos razonables, ¿no? Y la seguridad jurídica de los contratos, ¿no? Pero me parece que la labor precisamente de una reforma constitucional, de ser el caso, debería estudiar de manera mucho más concreta, con un compromiso fundado en dos principios. Digamos, tanto mercado como es necesario, pero tanto Estado como sea posible también para controlar los excesos, ¿no? Y en ese sentido, los principios de libertad económica y de solidaridad tienen que ir muy de la mano, ¿no? Lo cual requiere repensar un poco el posicionamiento, sobre todo de quienes ofrecen empleo, hacen inversiones, porque han estado acostumbrados a hacerlo sin mayor regla, porque la mejor regla es que no existe, ¿no? Y si nadie está obligado a hacer lo que la ley no mande ni lo que no prohíbe, se pueden cometer excesos y abusos como ocurre. Porque en materia constitucional el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Pero en la parte económica también, ¿no? Un poder económico que no tenga límites tiende, ¿no? A corromperse a través del monopolio, concentración de precios, y en ese sentido tiene que haber regulaciones y límites que sean racionales y razonables, ¿no? En beneficio de todos.